Hola, hola Lulucheros, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy tenemos un capítulo, un episodio, un programa, como le quieras llamar, que está estupendo. El día de hoy lo vamos a dedicar a la comida estilo asiática. Y qué mejor forma de hacerlo que en un pescado al vapor estilo asiático. Esta receta se las agradezco muchísimo a mi suscriptor Cristian y a Nayara por siempre estar pendiente de todas mis recetas. Lo particular de este pescado es que no solamente que está delicioso, sino que además no tiene aceite. No usamos nada de aceite, de ningún tipo, solamente la grasa que tiene nuestro propio pescado, que el día de hoy os voy a preparar una dorada fresca. Así que no te vayas, quédate, que enseguida comenzamos. Bienvenidos Lulucheros a tu canal. Suscríbete, comparte, dale like y no te pierdas de cualquier novedad. Vamos a comenzar con nuestro pescado. Tengo que admitir que no he cortado un pescado antes, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Este pescado me lo han dado sin escamas y limpio, pero claro, tiene un hueso en el centro, con lo cual, pues para poderlo manejar con mayor facilidad, vamos a hacerle unos cortes, como lo veis aquí. Vamos a quitar un poco la cola. Bueno, un poco no, vamos a quitar la cola. Y le hacemos los mismos cortes del otro lado. Entonces, para que el pescado sea un poco más manejable, también lo voy a cortar a la mitad. Y de esta manera, pues por lo menos va a quedar como un trozo, pues así. Entonces ya tenemos nuestro pedazo de pescado cortado. Voy a lavar un poco el bol. Y ya con nuestro bol limpio vamos a proceder a hacer lo que sería el marinado de nuestro pescado. Entonces comenzamos con salsa de soja, aproximadamente 2 cucharadas. Tenemos mostaza Dijon, que si no tienes mostaza Dijon no pasa absolutamente nada. Le puedes poner mostaza normal o no le pongas, no pasa absolutamente nada por eso. A mí me gusta porque le da un sabor especial, le da como un sabor diferente. Esta salsa es de soja, pero es una salsa espesa, es decir, no tiene sal, sino que lo que le da es color. Es una salsa de soja bastante suave. Muy bien. Seguimos con las ostras. La salsa de ostras. Vamos a ponerle aproximadamente 1 cucharada. Ahí está. Muy bien, vamos a ponerle un poco de sal. Muy importante, vamos a agregarle 1 cucharada de azúcar. Tenemos también para rallar ajo, no había pelado el ajo, pero con la magia de los minutos pues vamos a rallarlo y a pelarlo. Tenemos este ajo, jengibre, que también lo vamos a rallar. Yo es que no tenía mucho jengibre porque se me ha ido secando. El verano pues es lo que hace, secar todo. De hecho, tanto seca que hasta secó un chile que tenía. Vamos a sacar esto. Mi chile, este chile es picante. Claro, como está tan seco, entonces va así, pero mejor, porque de esa manera se va a hidratar en lo que tenemos aquí de soja y demás.
Se lo voy a agregar con las semillas porque me gusta que este en particular esté picante. Como le voy a agregar la semilla, le voy a agregar un poco más de azúcar para equilibrar un poco el sabor. Más azúcar, como os había dicho. Esta vez tengo cuidado con el chile, no voy a hacer como en mi receta de comida mexicana que casi me quemó la cara. Y ahora voy a picar unos trocitos de cebollín. Más que nada la parte blanca, porque la parte verde la vamos a usar de último como para decorar. Le voy a poner en este caso un toque muy personal. Esto es wasabi. Es el mismo wasabi que nos ponen para el sushi, que a veces no lo comemos, o la mayoría de las veces no lo comemos. Si tú eres como yo, seguramente vas a tener una bolsita. No es necesario en lo absoluto, porque no es necesario, pero yo se lo estoy poniendo porque además de que le da un buen sabor, pues está bien. Y pimienta. Ahora vamos a mezclar esto y ya vamos a ponerle lo último, un toque de agua. No mucho, solo un poco. Os puedo jurar que esto está fantástico. No sé si habéis visto, pero no lleva nada de aceite. La idea es que no lleve aceite porque nuestro amigo suscriptor no debe comer aceite o no debe tomar aceite en la medida de lo posible. Tú le puedes poner un poco de aceite si quieres, que tampoco pasa nada. Voy a probar un poco. Uf, está buenísimo. Y ya para finalizar, pues vamos a meter nuestro pescado allí. Y vamos a dejar el pescado allí por lo menos 20 minutos en la nevera. Si es de un día para otro, muchísimo mejor. Lo tapamos con papel plástico y listo. Mientras que dejamos macerar nuestro pescado, vamos a continuar nuestra receta con lo que sería el acompañamiento y parte del adorno que vamos a poner encima de nuestro pescado. Así que, continuamos. Como queremos que nuestra receta sea todo muy sano y no queremos usar aceite y ya nos hemos columpiado un poco usando azúcar y demás ingredientes como la salsa de ostras que también tiene un dulzor, pues vamos a compensarlo no usando aceite tampoco para lo que sería nuestro acompañante. Nuestro acompañante no va a ser más que una patata que vamos a cocer y después la vamos a dorar con un poco de calor en una sartén. Así que seguimos con la guarnición. En una sartén con el fuego medio vamos a poner unas semillas de sésamo. Mis semillas de sésamo son naturales, ecológicas, compradas en el Carrefour, con lo cual las puedes conseguir en cualquier parte donde tengas un Carrefour. Las voy a tostar porque como están naturales, pues me gusta que tengan un colorcito y que además esté el sabor pues bastante, digamos, tostado. Entonces aquí las vamos a dejar un momento hasta que se empiecen a dorar. Cuando tenga ya este color un poco más oscuro, un poco más marrón, pues ya las sacaremos porque significa que estarán listas, claro, sin que se caiga la sartén. Vamos a apagar el fuego. Y ya tenemos parte de nuestra receta. Comenzamos con una cazuela, un poco de agua y sal.
Queremos que nuestras patatas estén bien cocidas. Una patata cruda es lo peor. Entonces vamos a agregarle nuestras patatas para que se puedan ir cocinando. Todo esto nos va a dar tiempo a que el pescado siga marinándose. Una vez nuestras patatas hechas, las vamos a colar. Pero vamos a dejar un poco del agua donde las hemos cocido. Pero solo un poco. Seguimos con nuestra guarnición. Vamos a encender el fuego. Y ahora vamos a poner las patatas una vez que el fuego esté algo caliente. ¿Os acordáis que dije que no tirara esto del agua? Más que nada para que la sartén pues no se vaya a quemar demasiado. Vale, pues ya está un poco caliente. Ahora vamos a agregarlo. Y estas patatas las vamos a dejar aquí un buen rato. Tenemos que dejarlas a fuego fuerte hasta que la patata se vaya, digamos, dorando o tostando. Vamos a condimentar. Pimienta. Yo le pongo sal gorda porque tengo, pero cualquier sal. Como veis, se ha secado el agua. No hay que mover mucho las patatas porque si no se nos deshacen. Y si se os ha pasado como a mí, pues ya veis lo que pasa. Entonces vamos a dejar que las patatas se vayan tostando. Muy importante que no os comenté, la sartén que tengáis no se puede pegar absolutamente nada, porque si no, no va a quedar bien. A mí se me pasó un poco la cocción de las patatas, porque fíjense, están como muy blandas. Pero la idea es que queden como estas. Y no removerlo mucho, simplemente dejarlo allí para que se tueste. Y si queréis, podéis agregarle un poco de sésamo. Vamos a casi terminar nuestra receta. He puesto papel encerado y encima voy a poner papel de aluminio. Esto va a ser para nuestro pescado. Vamos a colocar nuestros trozos de pescado dentro del papel de aluminio, en el centro. Ahora vamos a ponerle la salsa, pero para que la salsa no se nos vaya a ir de aquí dentro de lo que es el aluminio, vamos a cerrarlo de la siguiente manera. Cuidando que no se nos vaya nada del líquido. Lo cerramos de la siguiente manera y ahí va a estar listo. Veamos cómo ha quedado nuestro pescado. Voy a ayudarme un poco de esto. ¡Wow! ¡Qué buena pinta! Y miren lo hecho que está. Uy. Está hecho. Ahora vamos a emplatar. Me va a ayudar de una cuchara para no desarmar el pescado. Le vamos a poner de la salsa. Que haga
un fondo. Y por supuesto, nuestras patatas. Y para finalizar, sésamo. Y por supuesto, cebollín, que lo vamos a cortar, como veis, con una tijerita. Solo lo verde. Y ahora disfrutar. Suscríbete al canal y dale a la campanilla.